Radio Cartaya 107.2 FM. Dime quién me obligó a pensar. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Mi mundo gris. Semana en la que estamos, jueves, llegando ya pues casi al fin de semana, ese tan esperado, ¿verdad? Y que además en Cartaya llega cargadísimo de actividades en las que nos vamos a encontrar, por supuesto, porque esta casa siempre está con su gente, con su pueblo, con Cartaya, en todos los momentos importantes. Bueno, estamos a jueves, en día 9 de marzo, y nos vamos hasta Sevilla. Le vamos a dar las buenas tardes a José Manuel García, que es periodista de investigación, como siempre digo, que investiga muchas cosas, muchos temas de mucho interés, pero en esta ocasión nos centramos en experiencias paranormales y en casos que él investiga, que le llegan de personas que le cuentan su historia y que él y supongo que su equipo pues investigan. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Que empiezo a enrollarme y no te doy ni las buenas tardes. Que no José Manuel, que digo yo que no irás tú sola a las investigaciones, ¿no? Tendrás un equipo, ¿no? Bueno, normalmente voy ¿O vas solo? Como equipo, bien tú lo dices, sí. Pero que lo normal, lo habitual es que vaya yo solo. Anda. No suelo tirar de mucho. Ajá. En ocasiones me puede acompañar mi amigo Rafael de Alba, otras sí. ocasiones me puede acompañar un buen amigo mío, comandante del ejército. O sea, y que, un poco vamos tirando de unos y otros, ¿no? Pero verás, lo normal no es que yo, desde luego, recurra a nadie, no por descortesía, sino simplemente porque, bueno, cada uno tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Claro. Pero vamos, es complicado. Que vas muy bien acompañado cuando vas, ¿eh? Si te llevas a Rafa o te llevas a tu amigo, pues bueno, que Rafa también es tu amigo y mío, por suerte, que vas muy bien acompañado cuando te lo llevas. Evidentemente. Sí, normalmente no tengo muchos problemas en ese sentido. Sí. Sí es verdad que la mayoría de las veces simplemente es una primera toma de contacto, ¿verdad? Sí. Que se hace. Un poco se trata de hacer esa toma de contacto básica que nos lleve de alguna manera a saber qué es lo que pasa en un determinado lugar, si se corresponde o no con lo que nos cuentan los testigos, porque muchas veces una cosa es lo que te cuentan los testigos y otra cosa es la que luego es realmente, ¿no? Es verdad. Sin con ello que entre dentro del terreno de la descortesía a las personas que solemos, en este caso, hablar con ellas. Además, y demás. Pero sí es verdad que estos temas infunden mucho miedo. Sí. Yo lo reconozco. Que la mente humana normalmente se pone en lo que no es. Sí. Y eso hace que todavía se tenga más miedo aún, cosa que no debería de ser. Y bueno, un poquito ese sentimiento que se tiene, ¿verdad? Y que hace que la persona, oye, diga, ¿y ahora qué? ¿Y ahora me van a coger? Los fantasmas me van a devorar aquí. yo siempre me río mucho, ¿no? Siempre le digo aquello de nombre. No va a pasar nada, no es eso. Lo que pasa es que es la mente humana, humana juega muy en contra de las personas, ¿verdad? A veces, como vayamos con la mente predispuesta a esas situaciones, pues yo creo que tenemos que ir con la mente bastante fría y ser capaces, sobre todo tú, ¿no? De ver si realmente es algo que está ocurriendo o son casualidades, o ¿verdad? No digo mentira, ¿eh? Porque cada uno vive su experiencia, ¿verdad? Pero que en algunas ocasiones... De todo, ¿eh? Claro, es así, ¿no? Uno se encuentra de todo, por desgracia, gente que... yo hay un tema que es muy particular, ¿no? Que se puede conocer en este caso, que es cuando llegas a un caso, y para mí es muy sintomático, pues te pones a hablar con los testigos y demás. A mí me gusta mucho hablar con las personas, más que nada porque conozco un poco la forma que tienen de sentir un determinado tema, de respirar, como se suele decir, y saber por dónde te pueden salir, ¿no? Y hay veces que esa persona simplemente te dice aquello de, ¿cuándo me vas a sacar la tele, no? Y ya te echa para atrás. Y después, y seguramente después está la parte contraria. Mucha gente que te diga, no cuentes en la historia, por favor.
¿verdad? Claro, de Hay de todo. hecho, la mayoría de ellos, mira, a mí hay un tema que yo me río mucho ya con ellos, ¿no? Porque Sí. ya no le doy más vueltas. Y es que cuando se produce un caso, Ujú. y yo lo saco habitualmente, bueno, pues hay personas que dicen, ha sacado un caso y luego ha salido en tal programa de televisión el testigo hablando y tenía otro nombre. Tú le cambiaste el nombre. Pues mire usted, sí, yo le cambié el nombre. Claro, pero ¿Por eso qué? es... Pues porque hay una cosa que se llama compromiso con el testigo, que se Así llama es. confidencialidad, Sí. que yo suelo aplicar a rajatabla. Ujú. Es decir, yo no me complico mucho ni voy a andar con penalidades en ese sentido. Yo entiendo que las personas tienen miedo de que se conozca su identidad, máxime si es un trabajo público o algo. Sí. Y oye, la persona no tiene por qué tener el miedo de oye, mira, me has sacado en la tele, yo te dije que no, yo ahí no voy a tratar de no incurrir en ese error. Ujú. Pero sí es verdad que muchas veces pasan y eso se soluciona, bueno, pues teniendo un poquito de criterio, ¿verdad? Claro, Siempre es importante. evidentemente, así es. Y como periodista, pues sobre todo que eso lo llevas a rajatabla. Bueno, ¿qué experiencias nos vas a contar hoy? ¿Qué nos vas a contar? A ver. Pues hoy te quiero hablar de un tema que es bastante singular Sí. y es bastante, bueno, yo te diría que es bastante conocido por algunas personas que abogan por una teoría Ujú. que es la teoría de Orión, de Sí. la constelación de Orión. Ujú. Seguramente muchos de nuestros oyentes han visto en alguna ocasión cómo en el cielo pues hay estrellas más luminosas que otras. Es algo propio que va en función también de los milenios que van transcurriendo, porque el mapa celeste se va moviendo muy lentamente y se produce una transformación en la visión que tenemos de las diferentes constelaciones. Pero los antiguos egipcios, cuando miraban al cielo, sentían una auténtica fascinación por lo que era la constelación de Orión. Una constelación de Orión que de alguna manera venía a entrar en una clara relación, en una relación directa con los monumentos que tenían dispuestos, en este caso en la meseta de Giza. La meseta de Giza, si la viéramos desde un plano aéreo, comprobaríamos cómo nos encontramos con una especie de puntos de luz, 3 puntos de luz, con 2 alineados y uno un poco más desplazado. Y esa constelación dicen que se haría posible precisamente en un punto tan importante como esa meseta de Giza y esa posición de las diferentes pirámides. Es curioso porque a partir de ahí entran muchas investigaciones que tienen que ver con todo lo que es la constelación de Orión y de los misterios que encierran, tanto que se dice que la disposición de las pirámides atenderían a ese patrón, tal y como recogen en sus estudios, por ejemplo, Robert Bauer y el propio Adrien Gilbert, en un libro que realmente es el misterio de la constelación de Orión y que es bastante singular. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con Huelva? ¿En qué punto nos hemos perdido como para no saber qué ocurre, qué relación tiene con Huelva? Bueno, pues esa misma relación es la que podemos encontrar en viejas edificaciones megalíticas de hace miles de años. Por ejemplo, en el dolmen de Soto, en Trigueros. Allí se esconde ese secreto y se considera que tiene la representación gráfica más antigua de la constelación de Orión. Estaría realizado nada más y nada menos que 1 milenio antes de la construcción de las propias pirámides, en la meseta de Giza, tal y como Robert Bauer y Adrien Gilbert decían en su libro El misterio de Orión. 3 grandes pirámides que atenderían en su posición a las mismas estrellas del cinturón. Y como es obvio, los historiadores y arqueólogos más heterodoxos no la aceptaron y afirman aún hoy que esa disposición es la evocación de las 3
sagradas montañas o Amenti que tenían los antiguos egipcios, aunque en honor a la verdad la semejanza entre la posición de las pirámides y las estrellas del cinturón de Orión son más que evidentes. Por eso, dentro de ese ámbito, el enigma de Orión surge, y ahí es donde encontramos la opinión de Giorgio Díaz Montechano, un señor aficionado y experto en temas a arqueología y a misterios históricos, y que él dice que el argumento es sólido, que es creíble, que el contexto que se da en el dolmen de Soto es muy importante. Y esto es porque esa representación de esas tres antiguas estrellas tan brillantes del cinturón de Orión, de izquierda a derecha, observando desde la Tierra cuando la figura del cazador, que es como le llaman, está de pie, y desde las más grandes a las más pequeñas, que son Alnitak, Alnilam y Mintaka, siendo esta la más brillante, y la segunda, Anilam, pues igualmente es la que está en el medio. Las tres estrellas del cinturón son claramente visibles por la noche, sin necesidad de telescopios ni nada por el estilo, y se pueden ver en este cielo nuestro, en la bóveda celeste. Así el dolmen de Soto, pues nos encontraríamos que presenta esos tres círculos en una de sus piedras, tres círculos, dos están alineados, uno está ligeramente más desviado, y esas estrellas del cinturón de Orión serían las que en las noches de invierno, en dirección a la puesta del sol, en lo que es el solsticio de invierno, viene a representar. De esa forma, Giorgio Díaz Montechano decía que el tal Menir Estela, pues de alguna forma va grabado, fue reutilizado después como uno de los bloques laterales de la galería que conducen a la cámara funeraria central de lo que es, o lo que él llama protopirámide tubular cónica, o el mal llamado, según él, dolmen de Soto. En cualquiera de los casos, yo sí te podría decir que estos tres círculos realmente existen allí, en el dolmen de Soto, en el Menir. Se pueden ver esos tres círculos realmente en la misma disposición de las estrellas del cinturón de Orión, estando la estrella Mintaka un poco más desplazada a la línea natural de las otras dos, como ocurre en realidad con lo que son las pirámides, en este caso de Egipto, y que sería una especie de evocación del cinturón de Orión, pero en plena península ibérica, en el sur, en un lugar tan emblemático como el dolmen de Soto, y donde cabe preguntarse sobre la importancia de Orión y la razón de la fijación que tenían las diferentes culturas de la antigüedad, precisamente en ese mismo dolmen de Soto. Hoy día es ese lugar en el que los científicos, los arqueólogos, los historiadores le siguen dando vuelta un poco a ver, pues qué pasa con él, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede seguir analizando, estudiando de este dolmen, que evidentemente tenía una clara disposición y una clara relación con lo que es el propio nuestras propias estrellas, las estrellas que tenemos en el firmamento, y que de alguna manera, pues dicen que toda esta zona pudo haber tenido un contacto pretérito con otras antiguas culturas. Es curioso también porque esas antiguas culturas, tal y como las conocemos hoy día, pues surge esa protocultura que habría dado nada más y nada menos que con un hecho tan significativo como ser posiblemente una de las primeras dinastías que nos vamos a encontrar. ¿Dónde? Pues que nos vamos a encontrar, y hay aquí una curiosa relación, en Egipto. Huelva, sobra decirlo, era un lugar que tenía unas enormes relaciones con otros puntos, sobre todo a nivel del mar, en este caso, con pueblos también que tenían una relación comercial, como podían ser los propios fenicios. Y claro, aquí nos vamos encontrando ya con las diferentes disposiciones, ¿verdad?, que son tan importantes, que son tan evocadoras, y que a mí particularmente también me llaman la atención, porque cuando nos encontramos con puntos como este,
oye, ¿por qué no pensar que nuestra Huelva pues pudo haber tenido esa singularidad, haber tenido ese contacto, nada más y nada menos que con esos antiguos pueblos, ¿verdad? Que son tan llamativos. Y luego, después de haber tenido ese contacto, pues también haberlo plasmado dentro de una unión cultural que le habría descubierto pues también la importancia que tenía el propio dolmen de Soto y ese juego de la luz, o esa disposición también tan importante que tenían las estrellas, o por qué no pensar, dándole vueltas a lo que es simplemente una elucubración. Esto no tiene como objeto otra finalidad que haber, por ejemplo, servido de base para que ese antiguo pueblo egipcio se hubiera marchado de estas latitudes con el conocimiento que le habrían dado esos pueblos íberos, ¿verdad?, o preíberos, que estaban erradicados aquí con posterioridad, que ellos se asentaban aquí y que dieron lugar, como decía, pues nada más y nada menos que a eso, precisamente, ¿verdad?, a lo que es ese conocimiento de las estrellas, ese conocimiento que se tenía de lo que había allá arriba, y que en muchos casos ellos relacionaban con los dioses, en otros con su propia cultura, la luz, la luna, los eclipses, que en el propio dolmen de Soto nos vamos a encontrar con ese juego que tiene la luz y que se inicia justamente en el solsticio, que es algo que es maravilloso ver cómo entra por el corredor hasta que ilumina la galería final, y que a mí particularmente pues lo que me está diciendo es que aquellos hombres primitivos, entre comillas totalmente, pues tenían muchos más conocimientos de lo que nosotros pensamos, y que a día de hoy, lo queramos o no, pues seguimos teniendo en Huelva ese foco cultural tan importante que yo no me voy a cansar de reclamar, yo no me voy a cansar de abogar por él, yo no me voy a cansar siempre de reivindicar esa importancia que tenemos precisamente en nuestra tierra, y que no nos tenemos que olvidar que es algo tan importante como precisamente ese dolmen de Soto, ese punto al que yo siempre invito a alguien, yo invito a nuestros oyentes a que lo visiten, a que se dejen llevar por ese embriagador aroma que tiene en muchas ocasiones pues el dolmen, que imaginen, que jueguen con la imaginación, que imaginen a nuestros ancestros allí precisamente haciendo pues todo tipo de prácticas y de ritos, y que al final se dejen llevar por algo tan magnífico, tan importante como es, bueno, pues nada más y nada menos que un punto, un lugar en el que perderse y en el que también recordar la amplia, la gran cultura que tiene nuestra tierra, que tiene Andalucía. Qué lugar tan maravilloso y tan mágico, ¿eh? Es impresionante, la verdad. Y además dicen, José Manuel, que sobre todo es, no recuerdo si era al amanecer o al atardecer, cuando se puede ir, se ve perfectamente cómo entra la luz, y es el momento más mágico para visitar, ¿no?, ese lugar. Sí, le llaman el milagro de la luz, sí. Pero básicamente yo antes que eso, sí, es cuando llega ese momento, ese solsticio, es cuando nos vamos a encontrar ese juego real que parece tener con nosotros y que te deja realmente, bueno, pues un estado de yo te diría que de éxtasis arqueológico, histórico, legendario. Es verdad. Y que hace que realmente nos sorprendamos de las capacidades que tenían esos pueblos. Qué maravilla. Pues eso, nos has contado algo muy bonito, y que tenemos además la posibilidad de visitarlo porque lo tenemos muy cerquita, ¿verdad? Sí, fíjate, ¿te puedes creer que yo no he ido? ¿No has ido nunca? No. Mal hecho, ¿verdad? Tienes que ir, porque al fin y al cabo es uno de los lugares que hay que visitar, ¿verdad? Imprescindibles. Claro. Es decir, hay muchos lugares imprescindibles. Sí. Pero ese en concreto es de los que más. Por lo tanto, hay que ir, hay que predicar con el ejemplo. Hombre, por supuesto, y sentir esa magia, ¿verdad? Cargarte de todo lo que tú estabas diciendo. Claro. Que me parece maravilloso. Sí. ¿Qué tal se te presenta el fin de semana? Pues con ruta, espero que no llueva. No da agua.
No da agua, te lo digo desde ya, al revés. Yo, bueno, creo que no da agua. Sí dan unas temperaturas muy buenas, altitas. Sí, Así eso que, sí, altita, algo que yo agradezco. Prepárate en Sevilla, porque 25, 26 por aquí, por esta zona. Vosotros seguramente algo más. Sí, por eso te digo que yo particularmente encantado, porque a mí, que sabes que yo soy persona de calorcito, de calor, pues me muevo bastante mejor. Además está habiendo mucho gripe A ahora. Hoy, ¿verdad? Sí, es cierto. Y bueno, y la cosa es un poco evitar eso con esas temperaturas. Ahora, claro está, no nos descuidemos, no nos quitemos la ropa, que luego vienen, en este caso, los sustos en forma de resfriado de verano, de entretiempo, que hacen que te puedas perder la Semana Santa. Es verdad, que a ver este año como viene, vamos a cruzar los dedos, y que, oye, que el COVID sigue estando ahí, que también hay que tener cuidado, ojito. Oye, ya huele mucho a azar en Sevilla. ¿Perdona? Que si huele a azar ya en Sevilla. Están saliendo ya los primeros brotes, algo que se agradece enormemente porque anuncia la llegada de la primavera. ¿Verdad? Y sobre todo de la Semana Santa. Exactamente. Ya, pues fíjate, exultante. Yo esta mañana se lo comentaba a mi compañera, es que cuando venía a la radio me he topado con algunos naranjos y ya estaban en flor y ya me dio el olor y me dio una alegría, digo, qué alegría me ha dado porque además es mi olor favorito, ese olor tan maravilloso y que ya anuncia que llega la primavera, el buen tiempo y la Semana Santa, sí señor, que la tenemos a nada. José, que se vive además de una forma intensa, ¿verdad? Y ahí en Sevilla que tenéis tantos naranjos, pues huele que es una maravilla, ¿qué vamos a decir? Bueno, cada vez hay menos, ¿eh? Sí, ay, pues no, sí. Reivindico que tiene que estar los naranjos. El anterior alcalde no le gustaban ni le gustaban los naranjos ni le gustaban los animales. Pero es que los naranjos, además, es muy característico de Sevilla porque da ese olor que es de allí. Eso es, vamos, una maravilla, pues una ciudad. Te vas a encontrar con eso. Pero bueno, vaya. Es verdad que parece que el nuevo alcalde, Antonio Muñoz, pues está un poco más por abogar por la ecología y por los animales y me parece que perfecto. Va a rectificar lo que su correligionario hizo. Perfecto. Menos mal. Sobre yo todo, no solo entro en política nunca, yo solo critico las actitudes malas. Sobre todo que en una ciudad, ¿verdad?, tan grande como Sevilla, pues exista mucha naturaleza, porque así se combate también, pues todo, vamos, la contaminación que tenemos. José Manuel, ha sido un placer hablar contigo como siempre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana más. Compañera, más y mejor, como se suele decir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un beso muy grande. Cuídate mucho. Adiós. Gracias. Radio Cartaya, 107.2 FM. Dime quién me obligó a pensar. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Mi mundo gris.